Un regreso al origen de la vida, de la muerte, del dolor. Una hija que vomita, una madre que no come y llora, una abuela que no conoce las lágrimas, pero sí de vírgenes negras. Otras mujeres que padecen la maternidad son parte de la vegetación, a veces mustia, donde se inscribe la mantis, la madre devoradora de Fernanda, la protagonista de la primera novela de Rafaela Gómez, escritora, licenciada en Letras Hispánicas, magíster en Literatura por la PUC, que debuta con esta novela de nombre Mantis, que recibió además una mención honrosa en la categoría novela de los premios Roberto Bolaño 2021 y que ha publicado Neón. Y con ella vamos a conversar desde Australia para hablar de esta novela sumamente interesante que te atrapa, al igual que todas sus protagonistas, porque las mujeres dan vida a Mantis. Rafaela Gómez, bienvenida a Frecuencia Pública por Radio USACH. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí buenos días. Sí, allá bien, que bien, 7:30 de la mañana, ¿o no? Sí, es 7:30 de la mañana. Buenísimo. Muchas gracias entonces por despertar con nosotros acá en Radio USACH. A ver, quería preguntarte, Rafaela, porque existe actualmente una camada, digamos, de nuevas autoras, entre ellas, por supuesto, María Paz Rodríguez, Ariana Harvick, Samantha Schweblin, Lina Meruane, Bernardita Bravo dentro de las chilenas, Pilar Quintana, Guadalupe Nettel, María Negroni, solo por citar algunas, que de alguna manera están desromantizando. En ese sentido, también hay un interés en la misma línea desde tu parte, ¿no? De sacar este velo a propósito, ¿no? de las figuras religiosas, este Ave María y este velo con que nos cubren muchas veces la sociedad patriarcal a las madres y que no nos permiten además ser libres. ¿Cuál fue tu intención o tu interés por hablar de la maternidad? Bueno, mi interés, como ya lo he dicho quizá en otras entrevistas, viene hace bastante tiempo en realidad. Es un interés como muy curioso que he tenido y que tuve la fortuna de investigar mucho más cuando pasé por la universidad. Y siempre me llamó mucho la atención estas otras maternidades, ¿verdad?, que no entran dentro del canon de la maternidad patriarcal, ¿verdad? Y me encontré con muchas cosas muy interesantes, como diferentes significados de lo que es madre en diferentes diccionarios hispanohablantes. Y desde ahí como que me fui interesando mucho más también desde un área más lingüista de lo que es ser madre, ¿verdad? O lo que se ha definido como madre. Hay diferentes acepciones, pero dentro de ellas había una que me impactó y que esa fue la que la relacioné mucho tiempo con Gabriela Mistral y su poemario Lagar, que es mosto del vino o el vinagre, para definir madre. Dentro de todas las acepciones, era como la acepción número 14 de la palabra. Y me llamó mucho la atención y claro, ahí lo fui conectando y preguntándome cómo son estas maternidades quizás vinagrosas o maternidades que podríamos llamar como los otros lagares de la maternidad también, quizás. Y claro, me fui interesando desde ahí. Por ejemplo, la Bernardita Bravo habla mucho sobre el infanticidio en su novela No Reinas, sí, que es un tema súper interesante y una pregunta que debería estar en la mesa y escribirse y leer al respecto de por qué tenemos estos deseos infanticidas y por qué nadie habla de eso. O sea, creo que por mi parte hubo un interés, pero también quise hacerme cargo de ser quien también pudiese escribir y entregar a otras mujeres material para que pudieran leer sobre esta experiencia. En ese sentido, Rafaela, ¿crees que la literatura también refleja los nuevos paradigmas que tenemos en torno a cómo nos vinculamos, lo que significa ser mujer, vivir el femenino, también por ende el masculino y por supuesto repensarnos esta figura
de la familia con esta imagen sacra que hemos tenido, sobre todo en la cultura judeo-cristiana, con la Virgen María, que es un mito fascinante si uno quiere, en el sentido de todo lo que implica. Pero en la literatura, y al igual que el arte en general, pienso en el teatro también, siempre va un poquito más a la vanguardia y nos ayuda a repensar, como en un acto antropológico, sociológico, de quiénes somos, para poder sacarnos estas amarras. Sí, totalmente. Y me parece también que es un espacio mucho más ameno, mucho más amigable para hablar de estas cosas. Pienso, por ejemplo, en lo que hizo Rosa Betty Muñoz con una noticia que salió hace varios años, 2005, si no me equivoco, sobre una guagüita muerta que encontraron en un basural en Puerto Montt. Y, y ella estaba como bastante indignada con esto porque, claro, la prensa fue súper... Aprovechó la noticia más que nada a su favor como para llegar a la gente, vender desde un morbo respecto a la situación, que es bastante delicada. Y Rosa Betty Muñoz lo que hizo fue hacer como unas pantografías respecto a lo que sucedió en unos museos allá en Chiloé y en Valdivia, creo, si no me equivoco, puede que me esté equivocando. Y también lo llevó a un poemario que es El nombre de ninguna para hablar sobre este tema. O sea, eso fue la inspiración para poder hablar sobre estas ocurrencias, como es, por ejemplo, que una mujer tenga que ir a botar a un bebé al basural. O sea, ¿qué está pasando, verdad, en nuestra sociedad? Que esas son las condiciones claro, esas son las condiciones que tenemos las mujeres en casos así. Hay que hacer algo al respecto. Estamos conversando con Rafaela Gómez, autora de Mantis, que desde Australia nos está contando parte también de su primera novela. Acá hay muchas mujeres que padecen de alguna forma o atraviesan el tema de la maternidad. No solo quien interroga en calidad de hija, que es Fernanda, pero por supuesto la madre, Clarina, la abuela, Cleme, también está Rosita, Patti, Leonor. Uno podría pensar que también son fragmentos de una misma mujer, porque son voces que también se superponen en tu relato. Y acá la pregunta también en relación a esta idea antigua, que no sé si prevalece del todo, a propósito de la soledad que padecemos muchas veces la madre, a propósito del ejemplo que tú decías, Rafaela, pero también si hay una intencionalidad, a lo mejor inconsciente, de revisar la maternidad como un ejercicio colectivo. Sí, mira, me parece interesante. No sé si fue tan consciente pensarlo desde una colectividad como tal, pero creo que sí lo pensé más que nada, quizás es un poco parecido, hablándolo desde el feminismo, desde una cierta sororidad, como en el fondo hay diferentes figuras de madre en este libro, pero todas de alguna manera están conectadas, todas de alguna manera se necesitan. Y todas de alguna manera, al final del libro, sin ningún spoiler, algo ocurre respecto a eso, Sí. Que me parece bastante lindo que ocurra. También cuando uno habla de los distintos significados y pensar en la comida, en la nutrición, el vínculo con la madre es inalienable, o sea, de alguna manera es el primer alimento que tenemos en la vida, y no solo por la leche, porque no todas las mujeres pueden, digamos, amamantar, sino también por el hecho de que quienes nos dan la vida. Y acá atraviesa justamente tu libro el acto de comer, pero desde una degeneración de lo mismo, un dolor finalmente, una somatización que es la bulimia. Y acá es interesante porque está el acto de devorar y expulsar como consecuencia más que al mismo tiempo, y hay un hambre voraz, el acto de no digerir por la nutrición negada, que remite nuevamente a Mantis. Y hay un gesto además que me parece muy bonito que está presente en tu libro en varias oportunidades, que al vomitar está un acto de arrodillarse, que es muy doloroso, pero es casi un exorcismo. Háblanos un poco también lo que representa para ti en Mantis justamente el acto de comer o de no comer y de volver. Claro.
Qué bonita imagen, qué bonita y dolorosa imagen, por Sí, supuesto, sí, el hecho de estar vomitando, arrodillarse, porque en el fondo también toda la línea transversal del libro es una espiritualidad sí. bastante, bastante cruda, con mucha culpa entre medio, muy conflictuada porque también de alguna manera las salva, pero también las enferma, es bastante conflictivo el tema. Pero respecto como a la idea de la bulimia, a la idea del hambre, de no tener hambre, de vomitar, lo pensé más bien desde como para representar un cierto vacío, Mm, un cierto vacío y una cierta necesidad de madre, en el fondo. De madre y de comprenderse uno como mujer, como comprenderse consigo mismo. Porque en el fondo la culpa no es que sea únicamente o sea necesariamente de la madre, cada una de esas madres que enferman de alguna manera a sus hijas o parientes. mm. Pero lo quise pensar así, además que la bulimia y la anorexia han sido enfermedades que siempre se han tratado desde una superficialidad, pero en el fondo es un problema mucho mayor. O sea, creo que en este caso el gran problema de esta enfermedad es la falta de madre. Constantemente la protagonista está buscando Sí. como ese refugio, esa figura, y muchas quizás se quieren hacer cargo de ella, como por ejemplo la Patty, pero ella la rechaza por alguna manera, de alguna forma. Está la madrina de esta protagonista, la cual ella insiste constantemente de transformarla en su madre, más allá de los vínculos afectivos que ellas tengan, hay una necesidad de hay una parte muy bonita que dice como que le busca los mismos lunares que ella tiene, a Sí. ver si puede comprobar que es su verdadera madre, Mm. o que puede ser su madre, o incluso que merece el amor que ella le está dando. O sea, hay un tema muy fuerte con el hecho de, de la seguridad con uno mismo, de entenderse, de los afectos, de la presencia. eh, claro, muy fuerte, sobre todo porque es una madre que tampoco está y tampoco come, porque también tiene un Exacto. problema con su También tiene madre sus y también penas y tiene sus dolores. Rafaela, ¿crees claro. que este libro, Mantis, podría haber sido escrito con esta misma densidad, crudeza, con esta voz principal de Fernanda, que es dura su voz, que tiene juicios, como una piedra también que raspa, atora y golpea la tráquea, desde un hijo? Desde un hijo, hablando como desde un hombre. Sí, ¿hubiese sido posible o esto también tiene que ver con la relación íntima y sobre todo en relación a la corporalidad que tiene una hija mujer respecto a su madre, a su abuela y a sus, digamos, figuras también maternas postizas, como tú señalabas? Claro, mira, yo creo que sí hubiese sido posible, pero el, quizás mi propósito más feminista, y lugar de enunciación como escritora, claro, hubiese sido diferente, y la problematización que hago como netamente para interpelarnos a nosotras como mujeres, nuestra experiencia, cambiaría, por supuesto, porque ya el protagonista sería en efecto un hombre. Y creo que las experiencias, no quiero encasillar, pero puede que sean diferentes, y yo quise hacerme cargo netamente de nosotras como mujeres, porque en el fondo necesitamos también que comencemos a escribir y a leer netamente desde nuestras experiencias, y que no venga un otro Claro. a decirnos cómo ser madre, o cómo se siente ser madre o no se siente ser madre, mucho más si es alguien que no comparte, ¿verdad?, nuestra orientación sexual o nuestro género, no sé. Te lo pregunto, Rafaela, porque por lo menos desde el siglo XIX hay muchos escritores consagrados, por supuesto, que escribían en torno al padre,
o Cartas al Padre, a propósito de Kafka, y otros tanto con esta figura del mundo. Hay pocos escritores Claro. que son parte del canon también, que escriben acerca de la madre. Puede estar como una figura casi de adorno, como una belleza o como una ausencia o porque murió en el parto, qué sé yo. Pero acá el dolor, a propósito de tu libro, ¿no? Es de una hija hacia sus referentes femeninos, partiendo por la madre, pero también sigue por la abuela, pero sobre todo la madre. Y como te decía, antes se veía también del hijo hombre hacia el padre. Como que ha costado hacer estos Mira, cruces porque es como que sentimos que no hay, aparte de la ausencia, las mujeres sí hemos escrito del padre ausente, evidente, y acá también está la falta claro. del hombre, pero como que cuesta hacer ese cruce. Y es bien interesante verlo cómo también repercute en cómo nosotros vemos la vida. Y a propósito de cómo vemos la vida, Rafaela, es bien interesante, tú hablabas de la espiritualidad, yo citaba ahí la Virgen Negra de Cleme, la abuela, pero está muy presente la Sí. religiosidad y también la superstición y el mundo como de provincia o de campo, en este caso en el norte. Y la ciencia, a propósito de la psicóloga presente, no tiene tanto peso. Me gustaría hablar justamente de esta mística que envuelve tu novela Mantis. Sí. Quizás mis inspiraciones son bastante, a ver, ¿cómo decirlo?, teóricas. Me gusta mucho investigar y soy media ñoña al momento de también como de hacerme cargo de ciertas cosas, o sea, el tema de la provincia, yo como escritora que soy del norte, ¿verdad?, de Copiapó, Sí. entonces hacerme cargo también de ese territorio, de estos sectores. He tenido la fortuna de relacionarme con los relatos, ¿verdad?, de la región, eh, la historia de la región, escuchar a personas, sus saberes, sus como visiones, eh, y me parece bastante rico literariamente, bastante interesante que se hable de esto, que no solamente se escriban libros desde la capital, ¿verdad? Obvio. Resaltando, ¿verdad?, lo urbano, etcétera, sino también estos espacios que también conforman Chile y conforman nuestra cultura. Ahí creo que también hay ciertos vacíos, eh, y claro, yo me quise hacer cargo de eso porque me parecía bastante interesante todos estos saberes que quizás no se conocen tanto, como el tema, por ejemplo, de la Virgen Negra, Sí. eh, todos estos pueblitos más chicos al interior de Ovalle, que son súper súper místicos, místicos porque en el fondo también tenemos un cierto desconocimiento de lo que ocurre ahí, de cómo funcionan los vínculos ahí. Absolutamente. Cuéntanos, Rafaela, bueno, luego de Mantis y que no sé qué año la escribiste propiamente tal, a propósito del premio que mencionaba al inicio, que es la mención honrosa del premio, prestigioso premio Roberto Bolaño, en la categoría novela 2021. Me imagino que obedece a ese tiempo. ¿En qué estás ahora, ya que estamos en el 24? Y si vas a seguir más o menos la línea profundizando sobre esta materia o te vas a abrir a otras experiencias como autora. Estoy pensando en una nueva novela. Llevo escrito un poco, casi nada en realidad, para hacer una novela. Tengo mis ideas, sí, bastante diferentes a este libro, debo decirlo, pero se va a mantener todo este interés que tengo yo por las diferentes maternidades, ¿verdad? No va a ser el foco principal, pero sí va, por supuesto, a estar dentro. Eh, y también todos estos saberes populares, estos saberes quizás paganos, como se podría decir, este misticismo, eh, la superstición, todos esos temas a mí me interesan bastante. También para rescatarlos, para conocerlos, para aprender, porque contribuyen, ¿verdad?, a nuestros conocimientos y a nuestros vínculos, pero también me interesa a nivel escritural porque lo encuentro bastante fuerte a nivel de significado al momento de escribir. Entonces, sí, yo creo que eso va a permanecer sí o sí.
Y estamos en eso, que haya tiempo para seguir escribiendo. Buenísimo, muchísimas gracias, Rafaela Gómez, autora de Mantis, publicado por Neón, por conversar con nosotros desde Australia y, por supuesto, invitando a todos a que lean este libro que es muy interesante y que atraviesa temas bien duros o densos, pero que nos interpelan a todos para poder revisar justamente nuestro vínculo con el cuerpo, la nutrición, la maternidad, otras mujeres y sobre todo también ese mundo pagano tan exquisito que nos plantea Rafaela en Mantis. Un abrazo grande y que tengas linda estadía allá en Australia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por las preguntas. Que te vaya muy bien. Muy bien. Chao. Gracias. Chao. Muy buena la pluma de esta joven autora que nos sorprende con este libro, que a mí, por ejemplo, me interpeló demasiado, en relación también, no solo a las heridas que pueda tener yo en mi biografía y con mi propia madre, sino las distintas formas. Esa típica frase también que se repite y que uno la tiene muy internalizada, esto, nadie te enseña a ser madre, es tan cierto. Y bueno, más allá de... No es una crítica a la maternidad, ni mucho menos. Es una invitación a revisar las distintas formas que tenemos los seres humanos de enfrentar, por supuesto, lo que significa tener a otro ser en el cuerpo, darle vida o no, y todo lo que se puede heredar en un vínculo que es muy complejo, vital, pero también siempre al borde de la muerte.